¿Cómo obtener victoria is how to obtain victory sobre los gigantes que enfrentamos en nuestra vida with the giants that we come across in our usando lives, principios bíblicos? using biblical principles. Porque la realidad es Because the reality que cada is uno de nosotros that aquí, each of us here, sin excepción, without exception, enfrenta gigantes. confronts giants. Sea que lo tengas en silencio So whether you keep it in o silence, sea que lo ignores, whether you ignore pero la it, realidad es que hay un gigante que vencer. but the reality is that there is a giant to overcome. ¿Cuál es el primer gigante que quiero mostrarles esta tarde? What is the first giant that I want to show you today? Tentación. Temptation. ¿Quién no ha sido tentado? Who hasn't been tempted? ¿Quién no es tentado? Who isn't tempted? Desde el pastor hasta abajo, From the pastor down, todos somos tentados. we are all tempted. La tentación toca la puerta. Temptation knocks on our door. La tentación Temptation es una invitación del enemigo is an invitation from the enemy para ofrecerte un estilo de vida. to offer you a lifestyle. Esa es la tentación. That's Es temptation. una invitación It's an invitation que el enemigo te ofrece that the enemy offers you para que te entregues al estilo de vida de él so that you can give into his y lifestyle digas que no and say no al estilo de vida to the que lifestyle Jesús pagó en la cruz para that ti. Jesus paid on the cross Eso for es la you. tentación. That's temptation. En Génesis capítulo 3, In Genesis chapter 3, versículo 1, 2, 3 y 4, vamos a leer verses algo. 1, 2, 3, and 4, we're going to read Y voy a something. tratar de envolver esto en los próximos 24 minutos. And I'm going to try to wrap this up in the next 24 minutes. Mira lo que dice Génesis. Go ahead. The serpent was the shrewdest of all the wild animals the Lord God had made. One day he asked the woman, "Did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden?" Of course we may eat fruit from the trees in the garden, the woman replied. It's only the fruit from the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat. God said, "You must not eat it or even touch it. If you do, you will die." "You won't die," the serpent replied to the woman. "God knows that your eyes will be open as soon as you eat it, and you will be like God, knowing both good and evil." The woman was convinced. She saw the tree was beautiful, and its fruit looked delicious, and she wanted the wisdom that it would give her. So she took some of the fruit and ate it. Then she gave some to her husband, who was with her, and he ate it too. Todos estamos familiarizados con esa escritura. We La are hemos all leído, familiar with that scripture. hemos escuchado esa historia. We've heard this story Pero before. vamos a aprender But we're going to learn un par de lecciones a few de la lessons experiencia de Adán y Eva. from the experience of Adam and Eve. Y algo que quiero que entienda es que la tentación no ha cambiado. And one thing that I want you to understand is that the temptation has not changed. Las tácticas del enemigo son las mismas. The tactics of the enemies are the Los same. principios son los mismos. The principles are the same. Lo único que ha cambiado The only thing that has changed es la carnada. is the bait. Eso es lo único. That's the only La thing. misma táctica, The same los tactics, mismos the principios, same principles, diferente carnada. different bait. Puede que nuestra fruta prohibida It could be that our forbidden fruit no está colgada de un árbol, is not hanging from a tree, pero sigue siendo prohibida. but it's still prohibited. ¿Cuál es la lección, la primera lección que aprendemos de Adán y Eva What is the first lesson that we learn from Adam and Eve sobre la tentación? towards temptation? La uno es, The first one is puedes reducir tus tentaciones evitando los lugares de tentación. you can reduce your temptation by avoiding the places of temptation.
¿Qué es lo que hacemos muchas veces nosotros? What do we do many times? Corremos a la tentación. We run to La temptation. primera lección es, The first lesson, reducimos la tentación evitando los lugares donde hay tentación. you reduce your temptation by avoiding the place of temptation. ¿Te has preguntado por qué puso Dios el árbol en el centro? Have you asked yourself why God would put the tree in the middle? ¿Por qué? Why? No fue un accidente. It wasn't an accident. Dios lo hubiera plantado en cualquier lugar, en una God esquina could por have allá. planted it anywhere, in a corner somewhere. Dios quería que Adán y Eva supieran But he wanted Adam and Eve to know exactamente exactly dónde estaba el árbol, where the tree was, porque ellos no tenían permiso de estar cerca de ahí. because they had no permission to be near there. Siempre es más fácil It's always easier evitar la tentación. to avoid temptation. Escucha esto. Siempre es más fácil It is always easier evitar la tentación to avoid temptation que resistirla. than to resist it. Cuando cruzamos esa línea invisible When we cross that invisible donde line está la tentación, where temptation is, ahí donde comenzamos a pelear con la tentación. that's where we start to fight with temptation. Una vez que hemos cruzado esa línea, Once we've crossed that line, estamos en problemas. we're in trouble. Muchas veces corremos hacia la tentación Many times we run towards y la temptation, lección es correr de la and tentación. the lesson is to run from ¿Cómo nos temptation. enseñó a orar Jesús? How did Jesus teach us how to pray? No nos deje caer en tentación, Do not allow us to fall into mas temptation, líbranos del mal. but deliver us from evil. Esto no significa que Dios nos lleve a la tentación. This doesn't mean that God takes us into temptation. Esto significa que Dios nos puede guiar This means that God can guide us en la dirección in the diferente. right direction. Por eso Él dice, Jesús hablando, dice estas palabras. That's why Jesus speaking says these Dice, words. velen, velad, He said, look, sean vigilantes be vigilant y oren and pray para que no caigan en tentación. so that you don't fall into temptation. Si nosotros no estamos vigilando, velando, If we're not looking out, vamos a caminar hacia la tentación. we're going to walk towards temptation. Es importante orar It's important for us to para que pray Dios nos muestre so that God show us cuáles son los lugares what are the places que me invitan a that pecar. invite me to sin. Número 2, Number 2, la tentación. La puerta de la tentación se abre cuando decides ser tentado. the door of temptation opens when you decide you want to be tempted. Romanos 13:14 dice esto. Romans 13:14 says this. Instead, clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ, and don't let yourself think about ways to indulge your evil desires. O sea, hay una versión que dice, y no hagas provisión There's a version that says, do not make provision para los deseos de la carne. for the desires of the flesh. Cuando abrimos la puerta a la tentación, When we open the door to temptation, es cuando queremos ser tentados. it's when we want to be tempted. ¿Cuándo somos tentados? When are we tempted? Cuando nos dejamos llevar por nuestros deseos. When we allow ourselves to go Santiago by 1, our own desires. Santiago 1:14 dice esto. James 1:14 says this. Temptation comes from our own desires which entice us and drag us away. Somos tentados por nuestros propios deseos. We are tempted by our own desires. Hay una parte egoísta de nosotros There's a selfish part of us que se llama la carne, that's called the flesh, la naturaleza de the pecado. nature of sin. Y esta nos arrastra And that drags a us hacer las cosas que no agradan a Dios. to do things that don't please God. Somos tentados por nuestros propios deseos. We are tempted by our own desires. Es difícil vencer la tentación Is it difficult to conquer temptation cuando caminamos hacia ella. when we walk towards it? Adán y Eva hicieron lo mismo.
Adam and Eve did the same thing. Ellos tenían una orden. They had an order. No coman de ese Do árbol. not eat from that tree. Ellos sabían dónde estaba el árbol. They knew where the tree was. Si el árbol estaba a 100 pies de distancia, If the tree was 100 feet away, no había posibilidad que alcanzaran el árbol. there would be no possibility for them to reach it. Pero entre más cerca estaban, But the closer it más was, posibilidad había the greater the de possibility tocar lo prohibido. to touch what they weren't supposed to La touch. tentación está ahí, Temptation is there, pero nosotros decidimos. but we decide. Vamos a abrir la puerta, Are we going to open the door? vamos a hacer provisión para nuestros deseos, Are we going to make provision for our o vamos a ir en desires? la otra dirección. Or are we going in the other direction? Número 3. Number 3. Lección número 3. Lesson number 3. Cuando llegamos al lugar de la tentación, el diablo nos está esperando allí. When you get to the place of temptation, Satan will be waiting there for you. Cuando Adán y Eva examinaron el árbol, vieron el When árbol, Adam and Eve saw the tree ¿Quién and estaba? examined it, ¿quién estaba ahí? who was there? El enemigo. The enemy. El enemigo sabía que ese era el lugar ideal The enemy knew that that would be the ideal place para tentar a Adán y to Eva. tempt Adam and Eve. El enemigo sabe The enemy el knows lugar perfecto, the perfect el place, lugar ideal the ideal place, o la situación ideal or the ideal situation para tentarnos. to tempt us. El enemigo lo sabe muy bien. The enemy knows very well. No solo es importante no hacer provisión para nuestros deseos, It's not only not to make provision for your desires, pero es importante mantener en but mente it's important to keep in mind no darle lugar al enemigo. not to give a place to the enemy. Cada vez que le damos una entrada al enemigo, Every time we open up a door to the él enemy, tiene suficiente. he has enough. Él pone el pie He put his foot there en tu mente. in your mind, Comienza a susurrarte and he pensamientos. starts to whisper in your ear. Eso no es tan malo como tú crees. That's not as bad as you think. Eso no es nada. That's nothing. Otros lo han hecho. People have done it before. Tú te mereces eso, You tranquilo. deserve it. Go ahead. Estamos en el terreno del enemigo. We are in the enemy's territory. Le hemos dado permiso que entre en nuestra We've given mente, him permission to come into our que mind, nos sugiera pensamientos. to whisper thoughts in Y our ahora mind. estamos peleando And now we're con fighting nuestros deseos, with our con desires, nuestra mente. with our Y mind. ahí estamos en terreno peligroso. And there we are in dangerous Somos ground vulnerables. because we are vulnerable. Porque nuestra mente nos dice, sí, no hay Because our problema. mind says, yes, there's no problem. Nuestros deseos nos Our arrastran. desire just drags us. Y la consecuencia And the es consequences que are vamos a ser tentados y vamos a pecar. we're going to be tempted and we're going to sin. No todo pensamiento viene de ti, entiende esto. Not every thought comes from you. Understand Hay que, this. hay que aprender a identificar You have to learn to identify cuando un pensamiento viene de ti, when a thought is coming from you, cuando viene del enemigo when it's coming from the y enemy, cuando viene de Dios. and when it's coming from Si, God. si algo te invita a pecar, If something invites you to sin, no viene de ti, viene del enemigo. it's not coming from you, it's coming from the enemy. Aprende a diferenciar Learn to make a difference cuando un pensamiento viene de Dios o viene de ti o viene del enemigo. when thoughts are coming from you, from the enemy, or from God. Lección número 4. Lesson number 4. Una vez que estamos bajo la influencia de la tentación, Once you're under the influence of nos temptation, volvemos ciegos a las consecuencias. we are blinded to the consequences. Cuando estamos bajo la influencia de la tentación, Once we are under the influence of temptation, no vemos las consecuencias. we don't see the ¿Se consequences. acuerdan de la vida de David? Remember the life of David? Él le dio mente He gave mind to a un deseo. a desire. Vio a la mujer bañándose He saw the woman bathing, y viene un deseo, and there came a desire. viene un pensamiento del enemigo. There came a thought from the enemy. Tú eres el rey,
You are the Tú king. te mereces eso. You deserve that. Tú tienes derechos sobre todo. You have rights over Y everything. él creyó eso, And he believed that. pero no miró las consecuencias. But he didn't see the consequences Porque estaba viendo, because he was estaba looking, envuelto he was por la involved tentación. by temptation. Estaba influido por la He tentación. was influenced by Cuando temptation. somos influidos por la tentación, nos When we are olvidamos influenced by temptation, de las consecuencias. we forget about the El consequences. hombre que es infiel The man that's unfaithful, no mide las consecuencias he doesn't look at the de la consequences familia, of the de family, los hijos, the children, porque está influenciado bajo la tentación. because he is influenced by temptation. Cuando el pez When the fish mira la carnada, looks at the bait, él no ve lo que está dentro de esa carnada. he doesn't see what's inside that Él no bait. ve que hay un anzuelo ahí. He doesn't see that there's a hook there. Él no ve que hay un hombre o una mujer afuera con una línea. He doesn't see that there's a woman or a man with a Él ve line. la carnada. He sees the bait. Y eso es lo que el enemigo desea. And that's what the enemy desires, Influenciarnos con la to tentación influence us with para que temptation no miremos las so that we consecuencias. don't see the consequences. Ahí estaba Adán y Eva. There was Adam and Eve. Nunca vieron las consecuencias They never saw the de consequences su pecado, de of su their sin, desobediencia. of their disobedience. Cuando más se acercaban al árbol, The closer they got to the tree, más posibilidad había the greater the possibility de caer en la tentación. to fall into temptation. Nuestra fuerza de voluntad, Our own free will, nuestra fuerza por pelear, our way of fighting se va a debilitar will be weakened entre más cerca estamos de la the tentación. closer we are to temptation. Tenemos que entender esto. We have to understand El this. enemigo ha venido para matar, para destruir The enemy comes to kill and to destroy lo que Dios nos ha dado what God has given us. y usa la tentación And he uses para temptation que caigamos en su juego. so that we fall into his game. ¿Cómo evitamos la tentación? How do we avoid temptation? Matando ese pensamiento, Killing the thought, no permitiendo ser guiado por mis not deseos. allowing ourselves to be influenced by our desires. Número 6. Number 6, Debes huir de la tentación en lugar de resistirla. you must run away from temptation instead of trying to resist it. Tenemos que aprender a huir de la tentación. We have to learn to run from temptation. Adán y Eva estaban ahí, Adam and Eve were there en el lugar correcto, in the right en el place, lugar perfecto, in the perfect place, con el peor enemigo. with the worst enemy. La carne, nuestra carne, Our flesh es el arma equivocada para luchar contra la tentación. is the wrong thing to fight against Temptation. The temptation, wrong weapon. wrong weapon. La Biblia dice que el espíritu está dispuesto, The Bible tells us that the spirit is willing, pero la carne es débil. but the flesh is weak. La carne intenta resistir, The flesh will want to resist, will Pero no tiene try la- to resist, pero no tiene la capacidad. but it doesn't have the capacity. No es lo suficientemente fuerte It's not strong enough para decir que no. to say no. La Biblia nunca nos dice The Bible never tells que us resistamos la tentación. to resist Él temptation. dice, resistan al enemigo. He says, resist the enemy. Ahora, con respecto a la tentación, Now, in respect to la Biblia temptation, dice, huyan de la tentación. the Bible tells us to run from temptation. El libro de 1 Corintios dice que huyamos de las cosas inmorales. The book of 1 Corinthians tells us to run from the fleshly things. Dice que huyamos de la idolatría. It says to run from idolatry. Pablo le dice a Timoteo, huye Paul tells Timothy, run de las pasiones. from the passions. ¿Se acuerdan de la historia de José You remember the story about cuando Joseph estaba en la casa de Potifar? when he was in Potiphar's home?
mujer de Potifar lo quería agarrar, lo quería tomar, The quería que se wife of acostara con Potiphar él. wanted him to sleep with her, Él huyó de la and tentación. he ran from temptation. No queremos ser tentados, tenemos que We- huir de la tentación. We don't want to be tempted. We have to run from temptation. Nunca debemos estar ahí para demostrar que somos fuertes. We should never stand there and think that we're strong. Resistamos al enemigo, Resist the enemy, pero huyamos de la tentación. but run from temptation. Solo puedes vencer la tentación You could only conquer cuando temptation corremos en el lado contrario. when we run in the opposite direction. Ahora, tú dirás, Now you may say, pero no hay puerta de salida, pastor. but there's no door, there's no way out. Caigo en la misma tentación I todo el fall in tiempo. the same temptation time and time Hay una again. promesa de Dios para There's tu a vida. promise of God for your life. Hay una promesa de Dios para There's tu a vida. promise of God for your life. Cuando estés en la tentación, When you are in hay temptation, una promesa de there's a Dios promise of God que dice, no te habrá sobrevenido. that says No ha venido ninguna tentación there's no temptation que no vas a poder resistir. that you are not able to resist. Dios te va a dar la capacidad para que veas God una is going puerta, to give you the way out para que salgas por ella. so that you can run from it. The temptations in your life are no different from what others experience. And God is faithful. God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Él nos va a mostrar una puerta He will show you a para door que salgamos so that you victoriosos. can leave and come out Porque Él no victorious. desea que nosotros vivamos una vida de derrota. Because He doesn't desire for us to live a life of defeat. Número 7, y termino aquí. Number 7, and I finish with this. La fruta prohibida The forbidden fruit siempre deja un sabor amargo. always leaves a bitter taste. Cuando hemos fallado a Dios, When we fail God nos damos cuenta and we realize que ese it, pecado that we sinned, no era tan bueno como nosotros pensábamos. and we think that sin wasn't as good as we thought it ¿Cómo nos was. sentimos? And Culpables. how do we feel? We feel Nos guilty. sentimos sucios. We feel dirty. Nos sentimos, "Men, ¿cómo es posible que le haya fallado? We a feel Dios?" like, how is it possible that I fail God? Sí. Y yo me imagino al enemigo I imagine the enemy diciéndole a Eva, telling Eve, no tienes que comerte el árbol completo. you don't have to eat the whole tree. No tienes que comerte la fruta completa. You don't have to eat all the fruit, Una pequeña mordida. just one bite. Y si no te gusta, pues la botas. And if you don't like it, you can throw it out. El enemigo así nos acusa todo, así nos hace, nos invita. He invites us, he accuses us. Eva pensó, una pequeña mordida no me va a hacer nada malo. Eve thought a little bite is going to hurt me. La mordió y se dio cuenta And she bit it and she realized. de lo que había hecho. She realized what she had done. Y la vergüenza viene después del pecado. And the shame comes after the sin. Dice la Biblia que Adán y Eva se sintieron culpables, se sintieron sucios. The Bible tells us that Adam and Eve felt guilty, that they Se vieron felt desnudos. dirty, that they saw themselves naked, Y trataron de vestirse. and they tried to clothe themselves. Eso es lo que hacemos nosotros. That's what we do. Cuando le fallamos a Dios, When we fail God, tratamos de aparentar que todo está bien. we try to pretend that all is good, Pero por dentro nos estamos muriendo de vergüenza. but inside we're dying. El bocado más delicioso de lo prohibido The most delicious bite from the forbidden fruit es el primero. is the first. Y en el segundo, And in the second one, viste que no tiene nada agradable. it's not tasteful at all. Y mueves una tercera vez, And when you bite the third time tratando de buscar eso, to try to find eso que te motivó, that motivated you, y no lo encuentras. and you don't find it, Porque la tentación es because the temptation is una invitación del enemigo an invitation from the a que enemy vivas un estilo de vida diferente to live a different lifestyle al que Dios than that God ha escogido para ti. has chosen for you. ¿Cómo caminamos en victoria?
How do we walk in victory? La Biblia dice en el libro de Gálatas The Bible tells us in the book of que si Galatians caminamos en el Espíritu, that if we walk in the Spirit, no satisfacemos los deseos de la carne. we will not satisfy the desires of the flesh. Quiero que entiendas esto. I want you to understand this. Dios no está interesado God is not interested en amarrarte las manos, in tying your hands or your feet deseos. or your desires. No, Él no está interesado en eso. He's not interested in that. Lo que Él está interesado es What He's interested in en que lo que Él ha puesto dentro de is ti, that what He's placed inside of you, su Espíritu, His Spirit, sea el que te guíe. would be the one to guide you. No hay fuerza de voluntad humana There is no free will, Que no te va a dar- human free will que te va a dar el poder that's going to give you the sobre power la tentación. over temptation. Déjame repetir esto. Let me repeat that. No hay fuerza de voluntad humana There is no strength of your own que te va a dar poder that's going to give you the sobre power la tentación. against Que te temptation, va a dar victoria sobre la that is tentación. going to give you victory Solo over el, temptation. solo el Espíritu de Dios Only the Spirit of que God vive dentro de ti that lives inside of te you va a dar can give you la fuerza de voluntad the strength and the para willpower resistir al enemigo to resist the y enemy huir de la tentación. and run from temptation. Quiero que si hay algo que quiero que te lleves hoy a tu If there's casa, something I want you to take with you today, es que Dios no desea is that God doesn't desire que vivas una vida de derrota. for you to live a life of defeat. Cada uno de nosotros Each of us está escribiendo is writing su propia historia. your own story. Yo no sé en qué capítulo estás de tu vida, I de don't tu know historia. what chapter in the story you're Yo no sé in. lo que tu historia dice. I don't know what your story is saying. Yo no sé cuántas derrotas hay en tu I historia. don't know how many defeats are in your story. Pero tu historia no tiene que terminar así. But your story doesn't have to end like that. La Biblia declara esto. The Bible declares No es con fuerza, that it's not by strength, sino con el Espíritu de Dios. but by the Spirit of God. Tu historia no tiene que terminar en derrota. Your story doesn't have to end in defeat. Dios desea God que desires seamos victoriosos. that we are victorious. Y quiero que salgas de este lugar hoy And I want you to leave this place today con la convicción. with the conviction, Tengo una tierra prometida. I have a promised land. Tengo una herencia. I have an inheritance. Todos los gigantes All the que giants están en mi tierra that prometida are in my promised tienen land que morir. have to die, Tienen que desaparecer. have to disappear, Porque Dios me ha dado el poder because God has given me the power para poseer esa tierra to possess the y land para eliminar cada gigante. and to eliminate each giant from it. ¿Estamos listos? Are we ready?